Estimado estudiante, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de teorema trabajo-energía. Empecemos leyendo el enunciado. Si el motor ejerce una fuerza F igual a 600 más 2S al cuadrado newtons en el cable, determine la rapidez del embalaje de 100 kilogramos cuando se eleva a S igual a 15 metros. Inicialmente, el embalaje está en reposo en el suelo. Bien, estimados jóvenes, vamos a proceder a desarrollar el ejercicio. En este caso, nos piden determinar cuál es la rapidez que posee este embalaje una vez que se encuentra a 15 metros de altura respecto del suelo. Para este caso es muy importante primero analizar sus fuerzas. Por ejemplo, ya el problema me indica de que la tensión en el cable ejercida por el motor tiene una expresión igual a, vamos a colocar acá, F igual a 600 más 2S al cuadrado, todo esto por supuesto en newtons. Quiere decir que básicamente el motor va a ejercer una fuerza dependiendo de la posición o de la altura que tiene este embalaje. Bueno, esa tensión por supuesto va a estar presente en este cable de acá. Vamos a colocarle aquí una tensión F, podría ser T también, es una cuestión básicamente de notación. Como la cuerda que está por acá es la misma que está por este lado izquierdo, entonces tenemos que aquí también tenemos la misma tensión F. Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre, en este punto de acá, punto central de la polea, tenemos el siguiente diagrama. Tenemos por ejemplo acá la polea, tenemos hacia arriba una fuerza F por el lado izquierdo y otra fuerza F, la misma, básicamente también por el lado derecho. Mientras que por la parte de abajo tenemos básicamente la tensión que es producida básicamente por el peso del bloque, que en este caso vamos a colocarlo acá, sencillamente mg, el peso básicamente de este bloque. Repito, la tensión que se está generando en esta cuerda básicamente tiene que ser el peso de este bloque. Como el movimiento natural de este bloque es básicamente hacia arriba, entonces se sobreentiende que hay una fuerza resultante y que está direccionada hacia arriba. Esa fuerza resultante lo vamos a colocar como, voy a colocar acá, fuerza resultante, ahí está, F sub R, fuerza de manera vectorial en este caso. Sería 2F, sería acá 2F más, en este caso, como el peso está dirigido en sentido contrario, entonces ya no sería más, sino sería menos M menos mg. Digamos que entonces esta fuerza es la fuerza resultante que se está produciendo sobre esta polea, pero también es la fuerza resultante que se está produciendo sobre el bloque. En ambos casos tiene que ser la misma fuerza, ya que están unidos. Bien, al reemplazar el valor de esta F que lo tenemos acá, tendríamos básicamente fuerza resultante igual. Algo que me estoy olvidando es de que como la fuerza lo expresé de manera vectorial, es necesario que esté aquí el vector unitario. Entonces, ya que la fuerza está direccionada hacia arriba, pues se sobreentiende que el vector unitario tendría que ser vector unitario J. Ahora sí, reemplacemos la expresión de F aquí. Sería 2 veces 600 más 2S al cuadrado menos M. M es la masa del bloque, que como el enunciado nos había mencionado es 100 kilogramos. 100 por la gravedad, que es 9,81. Vamos a seguir desarrollando por acá. A todo esto, por supuesto, tiene que estar con el vector J. Sería acá 2 por 600, 1200. Ese 1200 tiene que restarse con 980
81, que es el producto de estas dos cantidades. 1200 menos 981 me va a dar un valor de 219. 219. Más 2 por 2, 4s al cuadrado. Entonces, podemos decir que la fuerza resultante que se está aplicando sobre esta polea o sobre este bloque tiene por expresión a 219 más 4s al cuadrado. Y su vector unitario sería J. ¿Por qué es importante encontrar la fuerza resultante con la cual ese bloque debería subir? Por una sencilla razón. Como el objetivo básicamente es conocer qué velocidad debe tener este cuerpo a una determinada altura, entonces yo tendría que aplicar un principio físico que se conoce como teorema trabajo-energía. ¿Trabajo por qué? Porque definitivamente hay una fuerza resultante que obviamente está impulsando el bloque a llevar hacia arriba. Y además de eso hay un desplazamiento. Y ustedes saben que cuando yo tengo una fuerza que genera un desplazamiento, entonces estamos hablando de la generación de un trabajo. Y tengo que relacionarlo con energía cinética por una sencilla razón, porque nos están pidiendo velocidad o rapidez. Entonces, obviamente esa cantidad se encuentra básicamente en la fórmula de energía cinética. Entonces, utilicemos ese teorema. Teorema, trabajo, energía. Teorema trabajo-energía. ¿Qué nos dice este teorema? Que el trabajo mecánico es igual a la variación de la energía cinética. En este caso el trabajo, ¿cómo se representa o cómo se escribe? De la siguiente manera: integral de la fuerza, en este caso la única fuerza o la fuerza resultante que se estaría aplicando sobre ese bloque, en este caso vamos a colocarlo así, fuerza resultante, multiplicado escalarmente por el vector desplazamiento. En este caso, como el desplazamiento está a lo largo del eje vertical o eje S, en este caso, vamos a colocarlo acá, diferencial de S. Esto es igual a variación de energía cinética. Después vamos a utilizar la expresión en realidad de la energía cinética. Al reemplazar estas cantidades tendríamos acá fuerza resultante, ya lo tenemos acá, sería 219 más 4s cuadrado, todo esto, J, multiplicado escalarmente por un vector desplazamiento. Pero en este caso el vector desplazamiento es su módulo, es decir, diferencial de S por su vector unitario. Y como se trata de un desplazamiento vertical, su vector unitario tiene también que ser J. Entonces, todo esto vendría a ser el vector desplazamiento. Esto es igual, repito, variación de energía cinética. Estas cantidades que son escalares lo puedo reagrupar acá, sería integral de 219 más 4s cuadrado diferencial de S. ¿Y qué pasó con J.J? Básicamente eso vale 1. Recuerden, en el producto escalar I por I 1, J por J también 1 y K por K también es igual a 1. Entonces ya no vamos a escribir porque se sobreentiende que estos dos es igual a la unidad. Igual, aquí, variación de energía cinética. Se sobreentiende que es la energía cinética final restado con la energía cinética inicial. Que lo podemos escribir así: 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial también elevado al cuadrado. Ahora, pero se sobreentiende que para una velocidad inicial debería estar el bloque en una posición inicial o en una altura inicial. Y para una velocidad final, el cuerpo también tendría que estar
en una altura final. Para este problema, recuerden que nos dice que hay que considerar que inicialmente el bloque está en reposo cuando está en el suelo. Lo que quiere decir que cuando la posición o la altura del cuerpo es 0, su velocidad también tiene que ser 0. Se sobreentiende porque tiene que partir del reposo. Entonces vamos a hacer eso. Cuando S es 0, esta velocidad inicial tiene que ser igual a 0. Y básicamente lo que me está pidiendo es encontrar la velocidad final cuando el cuerpo se encuentra a una altura de 15 metros. Entonces, el otro límite tiene que ser acá 15 metros. La posición de 15 metros es donde vamos a encontrar la altura. Hacemos una integración de esto. Tendríamos integral de 219 diferencial de S. Esto es 219 S. Vamos a colocar acá entre paréntesis. ¿Ya? Más 4 por S al cuadrado. Diferencial de S integral. Esto es 4S al cubo entre 3. Y todo esto tiene que ser evaluado ¿de dónde a dónde? Desde 0 hasta 15. Desde 0 hasta 15. Ahí está. Un medio de la masa, ¿no? Pero la masa ¿cuánto vale? 100 kilogramos. Entonces, si acá me dicen un medio, entonces estamos hablando de una cantidad básicamente que es 50. 50 velocidad final al cuadrado. Bien, jóvenes, a partir de acá, nosotros básicamente lo que podemos hacer es, para desarrollar esto, es reemplazar 15 aquí y también 15 acá. Ya no tiene sentido reemplazar 0, porque también se utiliza el límite inferior, reemplazar aquí y acá, porque como vale 0, todo lo va a anular. Entonces solamente nos queda reemplazar el límite superior. 15 acá y 15 acá tenemos una cantidad que nos tiene que dar. Cuando a esa cantidad yo lo divido entre 50 y aprovecho para sacarle la raíz cuadrada, automáticamente tengo el valor de F. Ese valor, o de velocidad final, ese valor nos da un resultado de 12,5 metros por segundo. Entonces, al hacer el cálculo de esta expresión, nos da un valor de 12,5 metros por segundo. Eso quiere decir que, conociendo de que el problema acá, en el suelo, el bloque va a iniciar su desplazamiento o su movimiento con 0 de velocidad, cuando se encuentra a 15 metros de altura, el cuerpo ya tiene que tener una velocidad de 12,5 metros por segundo. Lo que se sobreentiende es que en realidad en cada momento donde está el cuerpo ascendiendo va aumentando su velocidad. A los 15 metros su velocidad ya es de 12,5 metros por segundo. Bien, jóvenes, espero que me hayan entendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.